Casi 12.000 barriles de petróleo se derramaron en el Océano Pacífico en la costa peruana, unos kilómetros al norte de Lima, y contaminaron 24 playas y 2 reservas naturales. El derrame ocurrió en una refinería operada por la compañía española Repsol el 15 de enero, pero su impacto continúa evaluándose y expertos califican los daños como irreparables. Ya se lo considera el peor desastre ecológico de la historia de Perú. Lo que comenzó como un accidente, consecuencia del oleaje provocado por la erupción de un volcán submarino en la isla de Tonga, puede convertirse en una causa criminal contra la empresa española. A directivos de Repsol en el país andino se les prohibió salir de fronteras mientras se investiga un delito medioambiental, algo que la empresa niega. También se acusa a la compañía de falta de transparencia. En primera instancia había reportado que el derrame totalizaba poco más de 20 litros de petróleo, cuando hoy se están calculando casi 2 millones de litros. Mientras tanto, voluntarios peruanos se han dedicado a limpiar las costas manualmente. Vamos a conocer más de esta situación con el periodista peruano Ramiro Escobar, especializado en temas ambientales. Ramiro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Gastón? Un gusto estar en tu programa. Un saludo para el pueblo uruguayo. Igualmente, bueno, contanos entonces, vos me decías ahora fuera de micrófono que no has estado todavía personalmente en la zona, pero bueno, lo venís siguiendo desde ahí. Es un área gigante la que está afectada, ¿no? Sí, más o menos, para que tengan una idea, el derrame se ha producido en Ventanilla, que es un distrito del Callao, que es el puerto vecino a Lima. Y ahí se produce el derrame y se va extendiendo hacia el norte, hacia varios distritos que sí están en la jurisdicción de Lima metropolitana, de Santa Rosa, Ancón. En Ancón, por ejemplo, hay una caleta importante de pescadores, y ha llegado incluso hasta Chancay, que ya está como a 50 o 60 kilómetros de Lima, ¿no? Entonces, esa cantidad que ha señalado es bastante mayor a la que inicialmente se dio, que eran 6.000 barriles, lo que equivale más o menos a 800 toneladas de petróleo, y ahora ya con la nueva cifra debemos estar por las 1.000 toneladas de petróleo en peso, digamos, y una cantidad similar a la que tú has dicho en litros, y esto ha provocado un desastre terrible. No es exactamente el peor desastre ecológico del Perú, pero sí de Lima, ¿no? Y es un desastre ambiental también, porque no solo ha afectado el mar, sino ha afectado las playas, la actividad económica, ha alterado la vida de muchísima gente a nivel social, económico. Una zona de pueblo de pescadores, ¿no? Por ahí. Sí, hay pescadores que han suspendido su actividad hace ya más de 2 semanas, y bueno, que literalmente no tienen de qué vivir, ¿no? Entonces, es una cosa terrible eso. Las imágenes son impactantes, ahí estamos viendo algunas en la transmisión en video, hay fotos de AFP, de la agencia AFP. Las playas, el agua negra llegando a la arena, ¿no? Negra. Lamentablemente. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, yo conozco bastante bien unas islas que hay frente a Ancón, uno de los distritos afectados. Es un balneario que queda más o menos cerca de Lima, y hay unas islas ahí donde los pescadores desarrollan su actividad, y yo he hecho más de un reportaje ahí, y tienen un sistema de pesca responsable, ¿no? Dejan descansar una isla para que ahí se reproduzcan las especies, pescan un tiempo en otra, vuelven para que no se agote el recurso. Pero eso, por ejemplo, también ha sido afectado, ¿no? Algunas islas de donde ellos pescan ya han sido afectadas, y se ha afectado además 2 áreas protegidas. Eso te iba a decir, ¿cómo son esas áreas protegidas? Te iba a preguntar. Sí, a eso vamos. Mira, en el Perú la categoría de áreas protegidas designa a varios tipos de áreas protegidas. Por ejemplo, hay reservas, hay zonas reservadas, y hay parques nacionales, hay santuarios históricos, etc. Entonces, las 2 áreas protegidas que han sido afectadas son una que se llama Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Se llama así porque son islas donde hay miles de aves que van, defecan y producen el guano, que es un fertilizante que hasta ahora se utiliza, ¿no? Y que históricamente creó, digamos, el primer tesoro público de la República Peruana. Fue creado por el guano en el siglo XIX, que es un recurso histórico, ahora no es tan grande, pero se sigue utilizando. Entonces, para cuidar el guano y las aves que producen el guano, se crea esta reserva. La parte afectada
es una parte de esa reserva, porque esa reserva está a lo largo de toda la costa peruana e incluye a todas las islas y a todas las puntas guaneras, pero se ha afectado una parte que es la que está frente a Ancón, esta caleta de pescadores de la que te estaba hablando. Esas islas que han sido afectadas son parte de esa área protegida. En Reserva Nacional acá en el Perú tú puedes hacer explotación racional de recursos, ¿no? En Parque Nacional eso es mucho más limitado. Esto no es un parque nacional, sino una reserva nacional donde los pescadores habitualmente extraen sus recursos, especialmente en esa zona, para que tengan una idea de los amigos uruguayos, mucho pulpo, mucho caracol, que es un marisco, caracol marino, y mucho cangrejo, y también especie de peces. Entonces todo eso ha sido golpeado. Y luego hay una zona reservada, que es una categoría transitoria, hasta que se cree un tipo de área protegida que puede ser zona reserva nacional, parque nacional, que se llama Ancón, zona reservada de Ancón, que incluye otra parte vecina ya, la caleta de pescadores, que está más cerca del mar, que todavía no estaba categorizada para ver qué tipo de área protegida iba a ser, pero ya los destrozos son terribles, el agua está negra, por ejemplo, había un banco de pejerreyes interesante por ahí, y eso no se sabe si se va a recuperar, ¿no? Claro, cuando decimos impacto ecológico, estamos hablando de... había algunas crónicas que mencionaban lobos marinos cubiertos de petróleo arrastrándose por la Sí, arena, aves muertas así es. muchísimas, ¿no? Bueno, también, por Sí, supuesto, peces, porque el petróleo al principio flota, pero después va bajando, ¿no? Entonces empieza a afectar para abajo también. así es. Y lo que han señalado los científicos es que es muy difícil predecir hasta cuándo va a durar el impacto. Y esto se agrava porque, seguramente te has informado, la reacción de la empresa Repsol fue tardía y la reacción del Estado peruano también, ¿no? Entonces se han dejado pasar horas valiosas, la mancha se ha extendido, entonces en principio ha afectado las playas, las aves marinas, los peces, los mariscos, pero hay un momento en el cual parte del petróleo va a bajar y probablemente se va a impregnar en algunas especies y eso es bien difícil determinarlo. Hasta cuándo va a durar. En la próxima semana sí voy a asistir con un grupo de una ONG que se llama The Nature Conservancy a pulsear ya in situ cuáles han sido los efectos sobre determinadas especies y probablemente ahí vamos a saber cuándo o cuál es la afectación real, ¿no? Qué especies, en qué medida, hasta cuándo duraría, pero lamentablemente esto no va a acabar en 2 semanas. En 2 semanas puede ser que se vea el mar más limpio, pero el impacto ecológico, el impacto en la biodiversidad, tristemente puede durar mucho más tiempo. Decías que Repsol reaccionó tarde. ¿Qué responsabilidad le puede caber a la empresa? Porque estaba en blanco de críticas estos días, ¿no? Incluso circulaban, a mí me llegaron algunos videos virales por WhatsApp que mostraban ahí a los voluntarios limpiando las playas con poco y nada, ¿no? Con palas prácticamente. Y activistas ambientales muy enojados con el presidente de Repsol. Mencionaba ahí en la introducción algunas que se está efectivamente investigando un posible delito ambiental. ¿Puede efectivamente caberle alguna responsabilidad por esto o se van a escudar Bueno, ya, en que fue un accidente? sí, los fiscales ambientales han abierto un proceso. De momento se prevé una multa de por lo menos $15 millones, quizás sea más. Algunos directivos están impedidos de salir del país. Y la última noticia ayer es que se han suspendido las actividades de la empresa en el Perú, de Repsol, ¿no? Y lo escandaloso, Gastón, perdón, es que inicialmente Repsol da una cifra de apenas 7 galones, 20 litros, como tú decías, ¿no? O algo más quizás, que nada, pues es algo que se puede solucionar rápido. Pero paulatinamente se va comprobando y el propio capitán del barco de donde sale el derrame, él denuncia hace unos 3 días que no hubo reacción rápida de la empresa para reparar lo que estaba pasando. Pero se han dejado pasar valiosas horas. Después se ha informado que son 6.000 barriles, resulta que ahora no son 6.000, sino prácticamente el doble, 11.000 y algo. No, el Ministerio del Ambiente dice que son 11.600, Repsol dice que son más o menos 10.300, pero de todas maneras es bastante más de lo que se dijo inicialmente y Sí, lo claro. que se dijo la segunda vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema de fondo, y es que en el Perú esto está demostrando que no tenemos un sistema de prevención afinado ni a nivel estatal ni a nivel empresarial, porque esto debió implicar una reacción rápida que Repsol no tuvo, y lo impresionante es que al día siguiente
de que se produce el derrame. Incluso sale una vocera de Repsol diciendo que nosotros no tenemos responsabilidad. Y entonces esto ya, como comprenderás, caldeó los ánimos, hizo reaccionar más al Estado. El Estado, después de una semana, declara la zona como de desastre ambiental, cuando creo que debió hacerlo mucho antes, ¿no? Y a medida que pasaban los días, se veía que la mancha se estaba extendiendo, se estaba extendiendo, se estaba extendiendo, y ya se empezaban a sentir los primeros problemas en cierre de restaurantes, cierre de la actividad pesquera, cierre de las playas, y además esas imágenes espantosas que debes haber visto de aves llenas de petróleo, lobo marino, un desastre que en Lima no habíamos visto en muchas décadas. Eh, sí, por lo que estuve leyendo, esta refinería puntual ya la habían sancionado en más de una oportunidad, ¿no? Por incumplimientos ambientales. Es un tema, la explotación petrolera en Perú es un tema, ha tenido problemas, no digo específicamente esta refinería, sino más ampliamente, es un tema que tienen que resolver ahí, la cuestión ambiental con los petroleras. Sí, claro. Eh, Hay una crítica, autocrítica que están haciendo los limeños en este momento, y es que ahora se formó un escándalo porque ha sido cerca de Lima, pero en los últimos 30 años ha habido más o menos 400 derrames en varias partes, incluido en el mar, incluyendo una parte del mar, pero no tan grandes. Pero en la Amazonía ha habido muchísimos, numerosos, algunos en las instalaciones de Repsol, algunos en las instalaciones de Petroperú, que es la compañía estatal. Y lo grave en la Amazonía, que es donde se han producido la mayoría de derrames, es que en el caso del mar se afecta la biodiversidad, la actividad pesquera. En el caso de la Amazonía, cuando hay un derrame, no se afecta solo la actividad pesquera, que es vital para el poblador amazónico, sino el consumo de agua. Eso también es grave, o es más grave incluso. Lo que pasa es que ninguno de los derrames que ha habido en la selva tal vez ha sido de esa magnitud, pero así una cadena larga de derrames sucesivos. Incluso en algunos se presume que ha habido sabotaje, ¿no? Y eso ha hecho que este derrame ocurrió cerca de Lima haga saltar las alarmas y se adquiera de pronto un poco más de conciencia de lo que está pasando hace varios años. Entonces, creo que acá necesitamos ajustar los protocolos de seguridad, los estudios de impacto ambiental, la reacción del Estado y la manera como se hacen las concesiones a las empresas, ¿no? Has hablado de la reacción tardía que tuvo el Estado. Esto se da en un momento en que el gobierno, nosotros hemos seguido al gobierno de Pedro Castillo desde que asumió, siempre fue un poco inestable, y justo esto se da en un momento particularmente inestable, ¿no? Que estaba cambiando el gabinete, ¿verdad? O sea que por ahí también hay dificultades. Sí, eso ocurrió después del derrame, pero parece haber una casi macabra coincidencia entre esta especie de derrame, entre el derrame petrolero y el derrame de circunstancias tensas en el escenario político, porque ayer renunció la presidenta del Consejo de Ministros. Entre nosotros, la presidenta del Consejo de Ministros es la vocera del gobierno y es la que preside el gabinete de ministros, ¿no? Es un cargo muy importante, y ella renuncia porque el ministro del Interior, que es el que gobierna la policía, la seguridad ciudadana, eh, eh, había hablado con el presidente y le había dicho que el director general de la policía del Perú no le hacía caso en algunas directivas que él daba, e incluso mantuvo en el cargo a algunos generales acusados de corrupción, hizo cambios sin autorización del ministro. Entonces el ministro habló con el presidente, pasaron 2 semanas, no le hizo caso y anunció su renuncia, y a consecuencia de esto la presidenta del Consejo de Ministros también ha renunciado, y se presume que van a renunciar la mayoría de ministros, si no todos, ¿no? Cuando renuncia la presidencia, la presidenta o presidente del Consejo de Ministros, tienen que renunciar todos los ministros. Algunos pueden volver, pero esto configura una crisis de gran magnitud, porque el tema de fondo parece haber sido aquí no neutralizar estructuras de corrupción que estaban en la policía, ¿no? Y que creo que desacredita mucho al gobierno de Pedro Castillo. Y probablemente sea un parteaguas, porque es el tercer gabinete el que va a juramentar en 6 meses, ¿no? Y evidencia pues una inestabilidad terrible, ¿no? Y esto le está causando problemas también al gobierno en cuanto a impacto popular, críticas, el manejo de esta crisis puntual, este derrame. Mira, el derrame
creo que no lo afectó tanto, ¿ya? Porque finalmente la presidenta del Consejo de Ministros es una abogada ambientalista, ella sí desde el primer día reaccionó rápidamente con palabras duras contra la empresa, pero lo que pasa ahora parece revelar que tenía problemas en coordinación con el presidente, con otros miembros del gabinete, especialmente con él. Lo que pasa es que la gran denuncia acá, Gastón, que desde ayer se está procesando, es que el presidente tiene una suerte de grupo de asesores, ¿no? En la sombra, se conocen los nombres de algunos de ellos, pero que esos asesores deciden un montón de cosas, entre otras mantener al general de la policía acusado de corrupción, lo que hace que renuncie el ministro, e incluso uno de ellos, el secretario de la presidencia, se ha reunido con funcionarios de Repsol. Ya eso fue el colmo, ¿no? Y se dice que el presidente no sabía, pero todo indica que hay un núcleo de poder alrededor del presidente, que no son los ministros, que ni siquiera la presidenta del Consejo de Ministros, que son los que están manejando los hilos. Entonces, esto ha terminado desprestigiando al gobierno rápidamente. Todavía en una última encuesta tenía un 20%, pero probablemente si hacen una nueva va a estar más abajo. Parte de la izquierda que lo apoyaba tal vez también se retire del conglomerado gobernante a causa de esta crisis, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca entonces cómo se desarrolla esto, la crisis ambiental por un lado, y que por lo que vos decías seguramente en las próximas semanas se vaya corrigiendo, por lo menos en la superficie, ¿no? Hay que ver cuánto dura este impacto ambiental que estabas describiendo y bueno, qué repercusiones políticas continúa teniendo. Ramiro Escobar, periodista peruano, muchísimas gracias por este contacto de esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias, Gastón. Un gusto saludarlos a ti y al pueblo uruguayo y espero que nos vaya bien en fútbol. Que clasifiquemos los dos. Hagamos otros sobre eso. Chao. Un Un gusto abrazo. escucharte. Gracias.